Hola, bienvenidos a el mundo maravilloso de la matemática. Esta vez voy a compartir con ustedes criterio de la primera y segunda derivada de una función. ¿Por qué criterio de primera y segunda derivada? ¿Para qué me sirve? Bueno, como usted sabe, la derivada de una función tiene varias interpretaciones y una de ellas es que la derivada me proporciona la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la curva en algún punto del dominio. Las funciones cuyo grado no es 1 tienen valores extremos, que pueden ser un valor máximo o un valor mínimo. La primera derivada nos proporciona la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en algún punto del dominio. Cuando la derivada de la función es 0, nos están diciendo que la pendiente de la recta tangente es 0. En otras palabras, la recta tangente a la gráfica de la función es una recta horizontal. Y solamente ocurre cuando la función tiene o un valor máximo o un valor mínimo. Es justamente cuando la función presenta un valor extremo, que puede ser un valor máximo o un valor mínimo. El procedimiento consiste en hallar la primera derivada para luego igualarla a 0. ¿Con qué finalidad? Encontrar aquellos puntos donde la recta tangente se convierte en una recta horizontal. ¿Es por eso que se iguala a 0? Sí. Pero esos puntos que nosotros hemos encontrado son puntos donde está ocurriendo un valor extremo. Pero no tenemos la certeza si ese valor extremo es un máximo o es un mínimo. ¿Y cómo saber? Usted a la primera derivada la vuelve a derivar y haya una segunda derivada. Entonces, estos puntos críticos deben ser reemplazados en la segunda derivada. Si el valor obtenido es negativo, quiere decir que la función tiene un máximo en ese punto que estamos analizando. Si fuera positivo, entonces la función tiene un valor mínimo en aquel punto que estamos analizando. Y si fuera igual a 0, la función no tiene máximo, tampoco mínimo en ese punto. Entonces es un punto de inflexión. O sea, es un punto donde la gráfica está cambiando de concavidad. Es decir, pasa a ser de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba o al revés. Puede pasar de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo, pero en aquel punto la función está cambiando de concavidad. Veamos el siguiente caso. Se tiene la función 5x² menos 20x más 12. Y nos piden señalar si la función tiene un máximo o tiene un mínimo. Y nos piden que grafiquemos. Entonces vamos a empezar por encontrar aquel punto donde la función podría tener un valor máximo o un valor mínimo. ¿Qué hacemos? Si f de x es 5x² menos 20x más 12, lo que hacemos es encontrar la primera derivada de la función. Y la primera derivada será 10x menos 20. Claro. ¿Y esa primera derivada la igualamos a 0? Sí. Esa primera derivada la igualamos a 0. Al igualar a 0, esto ocurre en x igual a 2. En otras palabras, cuando x es igual a 2, usted va a tener un valor extremo, pero no sabemos si es un máximo o es un mínimo. Entonces, ¿cómo saber? Calculamos la segunda derivada de la función.
y la segunda derivada de la función es 10. Función constante. ¿Qué implica? Que para cualquier valor de x, el valor de la función es 10. Significa que la segunda derivada evaluada en 2 es 10. Y como 10 es mayor que 0, entonces la función tiene un mínimo. Un mínimo, sí. Tiene un mínimo en x igual a 2. ¿Y cuánto vale ese mínimo? Usted calcula en la función original. F de 2, sí. Será 5 veces cuadrado de 2 menos 20 veces 2 y 12 más. Y cuando usted evalúa, va a encontrar que f de 2 es menos 8. Correcto. Entonces, con eso, usted ya tiene una aproximación de la gráfica, porque nuestra gráfica va a ser más o menos de este tipo. Eje X, eje Y, en el punto 2, menos 8, en el punto 2, menos 8, ahí la función va a tener un valor mínimo. Y una gráfica aproximadamente va a ser así de este tipo. Claro, 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 excelente. Entonces, aquí la función tiene un valor mínimo tal como habíamos estado analizando hace un momento. Veamos un siguiente ejercicio. En la función menos 2x cuadrado más 8x más 10, señale si la función tiene un valor máximo o tiene un valor mínimo. Nos piden que grafiquemos y que expliquemos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para encontrar valores máximos o mínimos, ya sabe que usted debe derivar. Entonces, puesto que f de x es menos 2x cuadrado más 8x más 10, encontramos la primera derivada de la función. Y aquí voy a tener menos 4x más 8. Claro. ¿Y esa derivada la igualamos a 0? Sí. Menos 4x más 8 la igualamos a 0 y encontramos que esto ocurre cuando x es igual a 2. Entonces, cuando x es igual a 2, ahí vamos a encontrar un valor extremo que no sabemos si es máximo o mínimo. No. ¿Cómo saber? Vamos a la segunda derivada. Y la derivada de menos 4x más 8 es menos 4, función constante. Quiere decir que para cualquier valor de x, la derivada vale menos 2. Sí. Entonces, f segunda en 2 va a ser menos 4 y es un valor negativo. Quiere decir que en x igual a 2 va a haber un valor máximo. ¿Y cuánto vale ese valor máximo? Usted va a la función original y calcula f de 2. Será menos el doble de 2 al cuadrado más 8 veces 2 y más 10. Eso me da 18, sí. F de 2 va a ser 18. Entonces, un gráfico aproximado de la función podría ser más o menos así. Eje X, eje Y, 2 para X, 18 para Y, y aquí la función tiene un valor máximo. Y su gráfica de repente podría ser así. Claro, claro. Es evidentemente una parábola. Claro. Entonces, si a partir de menos infinito hasta 2, usted ve que la función cada vez es más alta. O sea, en este intervalo la función es creciente. Cuando pasamos de x igual a 2 hacia más infinito, la función comienza a decrecer.
Quiere decir que en el intervalo de 2 a infinito la función es decreciente. Note bien que el análisis de crecimiento o decrecimiento en realidad depende de los valores extremos. Sí, depende de los valores extremos. Hasta un valor extremo, la función tiene un determinado comportamiento. Pasado ese valor extremo, la función puede tener otro comportamiento. Ahí tiene una función, una gráfica de la función. De menos infinito a 2, la función es creciente. De 2 al infinito, la función es decreciente. Veamos un siguiente ejercicio. Para la función cubo de x sobre 3 más x cuadrado menos 35x más 20, encuentre valores extremos. Grafique e indique los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, usted ya ha visto que todo lo que tenga que ver con valores extremos, lo primero que tiene que hacer es encontrar la primera derivada. Sí. Entonces, si f de x es cubo de x dividido por 3 más cuadrado de x menos 35x más 20, encontramos la primera derivada de la función. Y aquí voy a tener la derivada de x cubo es 3 cuadrado de x más la derivada de x cuadrado menos la derivada de 35x y obviamente esto debe ser igualado a 0. Claro, entonces vamos a factorizar. Cuadrado de x más 2x menos 35. Y aquí vamos a tener x con x y 7 con 5 y aquí más y aquí menos. Y voy a tener que x más 7 multiplicado con x menos 5 es igual a 0. ¿Y por qué una multiplicación es 0? Porque estamos multiplicando con 0. Claro. Y la única manera que sea 0 es que el 0 esté en el primer factor o esté en el segundo factor. Si 0 estuviera en el primer factor es porque x vale menos 7, sí. Y si estuviera en el segundo factor es porque x vale 5. Lo cual significa que en x igual a menos 7 y en x igual a 5 tenemos valores extremos. Sí, pero no sabemos si son máximo o mínimo. Claro. ¿Cómo saber? Eso nos lo proporciona la segunda derivada. Y vamos a calcular la segunda derivada de la función. Aquí voy a tener 2x más 2. Sí, 2x más 2. Tenemos ahí la segunda derivada. Y evaluamos la segunda derivada en menos 7. Si evaluamos en menos 7, tendré un valor negativo, sí, menor que 0. Quiere decir que en menos 7 vamos a encontrar un valor máximo, sí. Y ahora calculamos la segunda derivada en 5. Y aquí tengo 12 mayor que 0, sí. Entonces en 5 la función tiene un valor mínimo, claro. Y con certeza calculamos f de menos 7, sí. Vamos a la función principal y esto me da a 599 dividido por 3, que viene a ser 199,6, claro. Y calculamos f de 5. Y f de 5 viene a ser menos 165 dividido por 3. Y esto nos da menos 88,3.
Entonces, una gráfica aproximada de la función sería más o menos algo como esto. Eje X, eje Y. Cuando X sea menos 7, el valor de la función será 199,6. Supongamos acá. Y cuando X sea 5, el valor de la función será menos 88,3. Supongamos aquí. Entonces, por la interpretación, usted ya tiene idea más o menos de qué es lo que está pasando. La gráfica podría venir, supongamos, algo como esto, y vuelve a subir. Excelente. Entonces, aquí hay un vértice y aquí hay otro vértice. Sí. Imaginariamente, de menos infinito hasta menos 7, la función es creciente. De 7 hacia la derecha, la función comienza a decaer y sigue descendiendo. Claro. Y pasado 5, la función vuelve a ser creciente. En realidad, la interpretación de crecimiento o decrecimiento es fácil de entender. Y lo operativo, porque es básicamente operativo, es encontrar los valores críticos, o sea, el máximo y el mínimo. Y espero que hasta aquí usted ya esté entendiendo el tema. Justo lo que decíamos. Ahí tiene una gráfica de la función. Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento ya los puede analizar usted con más detalle. Vayamos a un siguiente ejercicio. Y nos dicen, aplique el criterio de la segunda derivada para encontrar los valores extremos de la función. Ya no nos piden que analicemos los intervalos de crecimiento o decrecimiento. ¿Cómo encontrar los puntos críticos? Bueno, usted ya sabe que hay que derivar. Si f de x es cubo de x menos 6 cuadrado de x más 9x menos 2, calculamos la primera derivada, que sería 3x cuadrado menos 12x más 9. Esa primera derivada la igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Sí. Factorizamos 3 y tendré cuadrado de x menos 4 de x más 3 igual a 0. Claro. Y acá tendremos xx a 3 y 1 con los signos adecuados, y voy a tener 3 veces x menos 3 y x menos 1, y esto va a ser igual a 0. Sí. Interpretemos. Si la multiplicación es 0, es porque o aquí hay 0 o en el segundo factor hay 0. Sí. Si el 0 estuviera en el primer factor, es porque x es igual a 3. Y si x estuviera en el segundo factor, es porque x es igual a 1. Lo cual significa que en x igual a 3 va a haber un valor extremo que yo no sé si es un máximo o un mínimo. Igual sucede en x igual a 1, claro. ¿Y cómo tener la certeza? Vamos a la segunda derivada. Claro, entonces calculamos la segunda derivada, sí. Y la derivada de 3x cuadrado viene a ser 6x, claro. Menos 12, sí. Y ahora evaluamos cada punto en la segunda derivada. La segunda derivada en x igual a 3. Aquí voy a tener 18 menos 12, me da una cantidad positiva, sí. Ahí voy a encontrar un valor mínimo, sí, ahí voy a encontrar un valor mínimo. Y calculamos la segunda derivada en x igual a 1. Voy a tener c por 1 c menos 12, me da una cantidad negativa, y ahí voy a encontrar un valor máximo. Claro, claro. Y evaluamos, claro, evaluamos. F de 1. En la función original, sí. F de 1 va a ser 2.
y f de 3 va a ser -2. Correcto. Entonces con esto usted ya va a tener un aproximado de la gráfica. Sí, acá eje X, eje Y, entonces uno coma dos. 1, 2. Ahí va a haber un valor máximo, sí. Y en 3, -2, y en 3, -2, ahí la función va a tener un valor mínimo. Es de suponer que la gráfica sea algo como esto. Claro, ¿es un aproximado? Sí, es un aproximado. Aquí va a haber un valor mínimo y arriba va a haber un valor máximo. Ah, tal como decíamos, sí, tal como decíamos. Un valor máximo ocurre en el punto 1,2 y un valor mínimo ocurre en el punto 3, -2. Bien, espero que hasta aquí ya el tema sea amigable para usted. Ah, porque usted sabe cuál es el procedimiento. Sí. Veamos un siguiente ejercicio. Aplique criterio de la segunda derivada para hallar valores máximo y mínimo de la función. Primero, calculamos la primera derivada. Y la primera derivada, la derivada de x a la cuarta es 4 veces x al cubo. Sí. La derivada de x al cubo es 3 veces cuadrado de x menos 26x más 24. Claro. Y usted simplifica y nos queda que la derivada de la función viene a ser cubo de x más cuadrado de x menos 26x más 24. Ah, y la primera derivada la igualamos a 0. Sí, la igualamos a 0. Y factorizamos, claro. Vamos a aplicar una factorización por el método de Ruffini. El coeficiente para x cubo es 1, para x cuadrado es 1, término lineal menos 26, término independiente 24. Claro, entonces, puesto que la suma de coeficientes es 0, el primer número de ensayo va a ser 1. Entonces el 1 cae directamente, 1 por 1, 1 más 1, 2, por 1, 2, menos 26 más 2 es menos 24, multiplicado por 1 nos da menos 24 y acá el resto va a ser 0. Quiere decir que la factorización se habrá convertido en x menos 1, factor de x cuadrado, más 2x menos 24, ajá, y todo esto va a ser igual a 0. Y acá seguimos factorizando. Xx es c con 2, c con 4, perdón, c con 4, y aquí signo más, signo menos. Y tendría x menos 1, factor de x más 6, y factor de x menos 4. Y todo ello igual a 0. Y nuevamente la interpretación, si la multiplicación es 0, es porque estamos multiplicando por 0, que podría estar en el primer factor, en el segundo factor o en el tercer factor. Si fuera el caso que estuviera en el primer factor, es porque x es igual a 1. Y si estuviera en el segundo factor, es porque x es menos 6. Y por último, si estuviera en el tercer factor, x sería igual a 4. Ya, correcto.
Eso quiere decir que tenemos 3 puntos críticos, claro, no tenemos la certeza si son máximo o mínimo, y eso no lo da la segunda derivada, sí. Entonces calculamos la segunda derivada de la función. La segunda, sí. Y aquí voy a tener 3 cuadrado de x más 2x menos 26. Claro. Y ahora evaluamos cada punto, sí. F de menos 6. Si reemplazamos en la función original, f de menos 6 es menos 342. Ahora calculamos f de 4. Si reemplazamos adecuadamente, voy a tener menos 26 tercios, que vendría a ser menos 8,66. Y si calculamos f de 1, vamos a tener a 355 dividido por 12. Entonces, a todas luces, este valor es un valor máximo, sí. Y este valor es un valor mínimo, sí. Y el menos 8,66, también es un mínimo, pero no es el absoluto, es un mínimo local. Claro, claro. Entonces, como ya tiene los puntos, ¿no es cierto? Ya tiene los puntos, sí. Usted puede intentar una gráfica. Claro, claro. Como ya tiene los puntos y usted ya ha visto cómo se grafica, usted puede intentar una gráfica. Bien, entonces son ustedes muy amables por su atención. Una sugerencia, suscríbase al canal. Y le voy a pedir, por favor, que me regale un like para poder apoyar a los demás estudiantes que quieran seguir aprendiendo matemáticas. Son ustedes muy gentiles por su tiempo. Nos encontramos en una próxima grabación. Adiós.